Al hablar de violencia psicológica, estamos hablando de muchas violencias que no se ven ni se pueden nombrar a simple vista. Los hombres, un hombre puede desde chiquito expresar claramente su enojo porque eso hace que sea asertivo, pero que no exprese la tristeza, porque la tristeza es una emoción que se ha puesto en las mujeres. Si yo me quedo callada, si entiendo a leer los mensajes, qué le gusta, qué no le gusta, qué voy a tratar de contener la violencia. Entonces voy a estar con mi mirada y mi atención puesta en cómo puedo contener la violencia y qué necesita. Bienvenidos, vamos a platicar con Marilu Razo. Bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta de tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás ocupadísima y tu tiempo es valiosísimo, así que gracias por regalármelo. Al contrario, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantada. Ay, qué bueno. Y vamos a hablar de un tema que desafortunadamente es tan común en nuestro país. Está por todos lados, se mete como la humedad y no se sale, que es la violencia en las familias, la violencia hacia las mujeres y las relaciones tóxicas. Así es. Y desafortunadamente es un problema no solamente en nuestro país. Por supuesto, nuestro país tiene dimensiones que preocupan, pero es una problemática que podemos encontrar en todo el mundo y eso es lo difícil. Sí, exacto. Pero a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una relación tóxica? Porque yo siento que está como de moda, este es narcisista y esto es narcisista. Y ahora resulta que todos somos narcisistas. Entonces, ¿cómo saber si realmente tu relación es tóxica o no? Sí, mira, tal cual como dices, cada vez más se habla, y sobre todo en redes sociales, de relaciones con un narcisista, ¿no? Y el problema que tiene reducir la violencia en la pareja a una problemática individual como podría ser el narcisismo es que no nos permite ver la complejidad y las raíces de violencias que son muy comunes y que atraviesan muchas de las relaciones. Y aunque puede haber personas con rasgos que se podrían considerar narcisistas que ejercen violencia, es mucho más profundo y no se restringe solamente a un problema individual. Y otra de las cosas importantes es que al hablar de violencia psicológica, estamos hablando de muchas violencias que no se ven ni se pueden nombrar a simple vista. Entonces, cuando alguien dice, estaré viviendo una relación de violencia, normalmente piensa que no, si no está viviendo violencia física, si no hay golpes de por medio. Pensamos que la violencia es eso, ¿no? Golpes, aventones, empujones, la violencia física o su expresión, una de sus expresiones más extremas, que es el feminicidio, ¿no? Pero no es así. Hay muchas violencias que son violencias psicológicas que no se ven a simple vista, que cuesta trabajo nombrarlas, pero que dejan huellas muy profundas. Y es que vivimos en una cultura en la que se ha normalizado muchas de las expresiones de violencia psicológica, como los celos, el control, la manipulación emocional, el chantaje, la sumisión, y que además se ha pensado que son parte del vínculo afectivo. Y eso lo hace todavía más complicado, porque en un primer momento no solamente no nos damos cuenta del daño que hacen, sino que las deseamos porque las hemos idealizado o hemos pensado que son muestras de amor, de conquista, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Es que claro,
dices, es que me cela porque me quiere, es que me busca porque le interesa tanto mi vida, es que está tan pendiente de mí. ¿Vieras qué pendiente de mí está? Que todo el día me habla y quiere que sepa de dónde estoy siempre. Y eso no es sano. No es sano porque limita tu capacidad de autonomía, de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va, pues, restringiendo tu capacidad de desarrollo en el mundo. Por eso se considera que son acciones violentas. Pero ¿de dónde vienen, no? Porque ¿cómo entendemos que las relaciones en su gran mayoría estén atravesadas por estas dinámicas de poder, en donde vemos cómo juegan muchos roles y estereotipos de género que hacen que parezca normal que las mujeres nos comportemos de cierta manera, los hombres de otra, y que se haya malentendido el control, la sumisión, el dominio como actos de amor? Sí, pero ¿cómo puede una persona saber si realmente esto es violencia o no? ¿O es una exageración? O tal vez tiene estas características que no son tan buenas, pero tiene 90% bueno, entonces tal vez es además un equilibrio de personalidad. ¿Cómo saber? Cuando tú estás experimentando o estás en una relación de violencia, de repente no entiendes bien qué es lo que está pasando, porque ya no puedes, pues, expresarte como te expresabas porque a él le molesta, o ya no puedes reírte como te reías, ya no puedes salir libremente con tus amigas o decidir qué es lo que quieres hacer, porque eso va a generar una molestia y una inconformidad que además no se dialoga abiertamente, ¿no? Sino se van a usar estrategias que tienen que ver con la violencia psicológica, como, por ejemplo, la ley del hielo. Y estoy pensando en la ley del hielo no como ese espacio que a veces necesitamos de silencio cuando algo nos está afectando para regresar y hablar desde un estado mucho más calmado. No, estoy hablando de la ley del hielo que se usa para castigarte. Okay. Para que tú no sepas ni qué está pasando y sientas el látigo de mi desprecio. Y eso lo que va a buscar es someterte, hacerte sentir insegura, con miedo, que no sepas qué está pasando. Y además voy a jugar con tu percepción, porque cuando tú me quieras preguntar qué es lo que sucedió y yo ya esté dispuesto a hablarte, te voy a decir, pues, ¿qué no sabes? ¿Qué no te diste cuenta de lo que hiciste? Y entonces voy a jugar contigo para que tú te vayas sintiendo cada vez más insegura y empieces a dudar de ti, entre muchas otras cosas. Lo complejo de la violencia psicológica, que como te decía, no se ve a simple vista, es que va dejando estas huellas invisibles que te van haciendo, pues, dudar de ti todo el tiempo, pensar que a lo mejor tienes razón, que estás loca, que estás exagerando, cuando tú a lo mejor te estás sintiendo realmente incómoda, ¿no? Otra de las cosas que nos hacen ver que no estamos en una relación, pues, sana es cuando estamos con ansiedad o angustia todo el tiempo y preocupación porque no sabemos en qué momento algo que hagamos o digamos o dejemos de decir o dejemos de hacer le va a molestar a la otra persona. Cuando tenemos que estar con el celular todo el tiempo porque si no contestamos luego, pues ya va a haber un problema. Cuando tenemos que dejar de hablar con algunas amigas y amigos porque eso le genera inseguridad. Cuando tenemos que a lo mejor no ser tan alegres y tan eufóricas porque él se siente amenazado y se siente desplazado. Sí. Es decir, cuando ya no podemos manifestarnos como somos y estamos preocupadas todo el tiempo de qué va a pasar, ahí hay algo que poner atención. ¿No? Ok. Me da la sensación de que, para ponerlo en una situación cotidiana, sí, entra tu pareja por la puerta e inmediatamente tienes un nudo en la panza porque algo va a salir mal. Sí. Esa es una señal. Claro, porque imagínate, una de las relaciones que tendrían que ser de alguna manera significar como tu casa, tu refugio, ese lugar donde puedes vulnerarte, sentirte bien, de repente se convierte en un lugar en el que tienes que estar pendiente de cada cosa. Si tuviste la comida a tiempo, si arreglaste las cosas como le gustaba, si cualquier cosa, tienes que estar pendiente de cuál va a ser la respuesta para que no, pues, existan estos explosiones. Y además hay otra cosa importante, porque la vida es conflicto. En la vida
pues vamos a encontrarnos con muchas dificultades, con dificultades también en la relación, porque somos personas diferentes, con una historia distinta. Y bueno, eso es una cosa, pero otra es cuando todos esos conflictos se convierten en un motivo para la violencia, para lastimarte, para someterte, para controlarte. Y es interesante porque lo que normalmente sucede es que te voy a hacer responsable de mis reacciones frente a lo que está sucediendo. Por ejemplo, vamos a pensar que efectivamente es un momento complicado y tu pareja llega pues con mucho estrés del trabajo, cansado, y de pronto pues están los niños que no se han ido a la cama y están pues echando mucho relajo, y él se exaspera y te echa a ti la culpa de que los niños están pues echando relajo y que no lo dejan descansar. Y entonces te grita o le pega a la pared o cualquier cosa. Es un conflicto al que nos podemos enfrentar, ¿no? Pero fíjate cómo juegan aquí los roles de género. Lo que va a hacer él es justificar que gritó o le aventó algo o le pegó a la pared porque tú, en tu rol de mamá, no controlaste a los niños para que no te hicieran ruido porque llegaste cansado. Entonces, puede ser que sí, efectivamente, yo llegué cansado, tengo mucho estrés, me encuentro con esa situación. Bueno, pues tengo que hacerme cargo de mis emociones, ¿no? Claro, y una decir, persona sí, sana, ¿qué haría? Encontrar alternativas. Y si no las encuentras y en ese momento gritas, ¿por qué tendría que echarte la culpa a ti? Sí, Que claro. yo me desesperé porque vengo cansado. Claro. O sea, es un ejemplo muy simple, ¿no? Sí. Pero cuando eso se repite muchas veces y yo te voy a hacer responsable de mis acciones, por ejemplo, es que tú te pusiste esa falda, ¿no? Y entonces te voltearon a ver y me voy a enojar contigo porque te voltearon a ver y eso me genera inseguridad a mí y te voy a hacer sentir mal. Te voy a hablar con descalificativos, voy a decir que eres X y Y, te voy a tratar de controlar para que no lo vuelvas a hacer, porque si te vuelves a poner esa falda, yo me enojo y la culpa es tuya, porque tú me provocas. Sí, es como que yo estoy enojado o enojada, porque también Sí. hay mujeres narcisistas violentas, ¿no? Que también tenemos que hablar un poquito de eso, pero yo estoy enojada, entonces como yo no puedo hacerme cargo de mi enojo, entonces busco algo para culparte a ti y que tú te hagas responsable, ¿no? Una persona sana, o sea, todos gritamos, todos nos enojamos. Me imagino que una persona sana llega a su casa y se encuentra a los niños brincando y está cansado y pega 3 gritos y dice, niños, ya, párenle, estoy cansada o cansado y necesito descansar, por favor, guarden silencio. Claro. Y ya. No dijiste, son ustedes unos tales por cuales, tú eres una buena para nada porque no sé qué, esta casa no funciona nada. O sea, no hubieron calificativos hacia los terceros. Hubo un, ya cállense. Así es. Y esa es la diferencia entre una persona, una relación en la que es tóxico y una persona que llegó enojada un día. Claro que eso nos pasa a todos, ¿no? Y a Sí. todas las personas. Pero aquí hay otra cosa más. Y es esto que te decía de los roles de género, ¿no? O los estereotipos de género. Y es que tradicionalmente se ha pensado que las mujeres tenemos ciertas características innatas, aparentemente innatas, hoy sabemos que no, y otras los hombres, ¿no? Y entonces se va como poniendo en un lugar, pues, que quieres fomentar ciertas emociones en los hombres y ciertas en las mujeres. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los hombres, un hombre puede desde chiquito expresar claramente su enojo porque eso hace que sea asertivo, pero que no exprese la tristeza, porque la tristeza es Tache. una emoción que se ha puesto en las mujeres, ¿no? Y como en esta jerarquía se ha puesto todo lo que tiene que ver con las mujeres como si estuviera en un lugar de inferioridad, pues la tristeza no, porque es de mujeres, es inferior. Hazte hombrecito. Y hazte hombrecito es no demuestres miedo, no demuestres tristeza, muéstrate seguro, agresivo, conquistador, que tiene la última palabra, que no se puede mostrar vulnerable. Y por otro lado, a las mujeres, pues que seamos lindas, pacientes, de alguna manera sumisas, porque entonces podemos lograr más cosas, que estemos sonrientes, que no nos enojemos, porque entonces, ¿qué te pasa? Eres una amargada, es que no tienes novio, ¿no?
No podemos estar enojadas. Entonces, bueno, esto, que lo estoy diciendo de manera muy simple, más otras cosas, lo que hacen es que cuando nos relacionamos en pareja o en algún vínculo afectivo, todo esto se va a poner en juego. Y entonces aquí encontramos algunas cosas interesantes, como el mito del amor romántico. Y hay un cuento en específico, hay muchas narrativas que nos ayudan a entender esto, pero hay uno que es muy como didáctico, que es el cuento de la Bella y la Bestia, porque va a ejemplificar esto que estoy diciendo, ¿no? Sí, y está muy claro que la bestia es la bestia. La bestia es la bestia, pero no es tan claro, porque acuérdate que al final resultó que era un príncipe, pero ¿cómo llegamos ahí, no? Sí. Y es interesante porque en el caso de Bella, es una mujer inquieta, inteligente, aventurera, no es el estereotipo de la mujer de antes que podríamos decir que es Cenicienta o Blancanieves, ¿no? Cantando con los enanitos y los pajaritos. No, aquí es una mujer inquieta que le gusta leer, que le gusta salir, conocer el mundo, tiene una buena relación con su papá. Y pues sale un día a descubrir qué hay en el bosque y se encuentra con este castillo gigante maravilloso y entonces con toda su inquietud y interés se mete al castillo y de repente le cierran la puerta y está encerrada en un castillo inmenso, ¿no? Resulta que ahí vive una bestia que no la deja salir. Y al principio pues se resiste y se enoja y patalea. Le dice que quiere salir de ahí y él pues la encierra, se queda ella en un cuarto donde hay además un ropero con ropa de su medida, Perfecta para ella. Perfecta para ella. Y llegan pues el tapetito y la tacita y la jarrita y le dicen que bueno, que para qué llora, que mejor se ponga el vestido y que baje a cenar con la bestia y que intente hablar con él de manera tranquila, fíjate. Tranquila, paciente, sonriendo, bien arreglada, agradeciendo lo que está en el ropero, que ella ni pidió, pero bueno, ahí está y tiene su talla, ¿no? Y entonces ella baja y efectivamente puede tener una cena con él y entonces hay todos estos elementos del amor romántico como la música, los candelabros, todo precioso como una cena romántica, ¿no? Pero pues aún así, ella le dice, me quiero ir y él le dice que no. Porque él la necesita para estar bien, porque él estaba ahí encerrado, solo y aburrido. Entonces la necesita a ella, o sea, no la está viendo en su conjunto ni lo que necesita, sino él la necesita a ella. Para él estar bien. Para él estar bien. Fíjate todo lo que está representando. Sí, en ningún momento dice, bueno, ¿y ella qué querrá? No la está viendo. ¿Ella estará bien en ese cuarto? ¿O será que sí le gustan los vestidos amarillos y a lo mejor le gustan los morados? Sí. No, ella nunca es cuestionado. ¿Y entonces? Pues ella le dice, oye, pues sí, todo está muy bien, este lugar es muy bonito, hay una biblioteca gigante donde puedo leer, que es lo que más me gusta, pero yo quiero mi libertad. Yo quiero poder regresar con mi papá, moverme libremente y bueno, puedo venir contigo y saludarte, pero necesito mi libertad. Y él dice, pues no, tienes todo esto, es esta jaula de oro, sí, pero tú de aquí no te vas, sales. Porque yo te necesito y tú no me puedes dejar. Y por otro lado, ella también dice, bueno, ya me di cuenta que si soy amable y linda con él, pues no se enoja, es decir, la violencia no escala. Esto pasa muchas veces en el ciclo de violencia en las relaciones, ¿no? Si yo me quedo callada, si entiendo a leer los mensajes, qué le gusta, qué no le gusta, qué voy a tratar de contener la violencia. Entonces voy a estar con mi mirada y mi atención puesta en cómo puedo contener la violencia y qué necesita. Porque pienso que sus actitudes violentas dependen de mí, de mi conducta. Por eso se vuelve muy difícil, entre otras cosas, salir de una relación así, porque pensamos que depende de nosotras, que nosotras somos las que provocamos el enojo o no, y que si nosotras tenemos el suficiente amor, la suficiente paciencia, porque la paciencia y el amor lo pueden todo, él va a dejar de enojarse, va a dejar de ser violento, y vamos a tener esa historia de cuento del príncipe azul y el castillo en precioso. Que la bestia se convierte en un príncipe mágicamente porque mi amor todo lo puede, porque yo fui tan amorosa y tan preciosa con él que lo logré cambiar. Porque además hay otra cosa más. Yo
soy mucho más inteligente y soy mejor que todas las otras mujeres. Él me eligió a mí. Yo soy especial. Y entonces, obviamente, nadie lo conoce mejor que yo. Él, en el fondo, es un pobre hombre herido porque le ha ido mal, porque ha tenido una infancia difícil, pero yo sí puedo ver que adentro de esta bestia vive un príncipe que nadie ha podido reconocer más que yo. Y yo le voy a ayudar a que él se reconozca y que se convierta en este príncipe azul. Entonces, me voy a sacrificar con la promesa de que el beso del verdadero amor, o sea, el único verdadero amor, el amor más importante en la tierra, va a hacer que la bestia se convierta en el príncipe que en realidad es. Pero esto es una fantasía. Total. Y no sucede. No, porque nadie cambia si no quiere cambiar. O sea, yo puedo ser la mujer más perfecta, más preciosa, más guapa, más buena, más buenota, mejor cocinera, más... Y la persona que tengo enfrente va a ser quien es. Y si esa persona no quiere cambiar, no hay poder humano, ni todo el amor del mundo, ni todo el dinero, ni toda la buenez, ni toda la cocina, ni nada que lo cambie si él no quiere. Así es. Y yo creo, y tú dime, si una persona tiene esas características narcisistas y violentas, es muy difícil que reconozca que él está mal. Claro, porque además volvemos otra vez al entorno, a la cultura, y cómo históricamente se han tolerado y permitido muchas acciones que podrían considerarse narcisistas, pero que están permeando en la sociedad. Por eso no es un problema solamente de dos personas, es una problemática social en donde todas y todos tenemos mucho que ver, en donde estamos bombardeados de imágenes en la tele, en los cuentos, en la manera en la que nos educan, en donde hay frases, por ejemplo, como calladita te ves más bonita y lo más importante de una mujer es ser atractiva y bonita, el pilar del hogar es la mujer, o he oído algunas que dicen la cabeza de la mujer es el cuello que sostiene la cabeza, que es el marido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú te vas? La cabeza se cae, la familia entera se destruye, ¿no? Te quedas ahí porque mantienes a la familia, aunque la familia, en la dinámica que se ha generado, sea un espacio en donde se hace daño a todas las personas que la componen. Sí, sí, wow. Fíjate que me haces pensar ahorita que estás diciendo que la sociedad ha permitido todas esas actitudes y las ha apoyado. Pienso que en casa primero, porque cuando hay un hombre narcisista, y estamos diciendo hombre, no porque no haya mujeres narcisistas y hombres víctimas, pero creo que es como el 80 o 90%, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles a los hombres que también los vemos, que también existen y que también tienen que tomar armas en el asunto y tienen que prepararse y no permitir los abusos. Pero como en general hay más hombres, vamos a hablar de hombres. Cuando llega un hombre narcisista o tóxico o violento a una casa y la mujer está aterrada porque la va a violentar a ella, a los hijos, ¿qué les enseñamos a los hijos? Cállate, ahí viene tu papá, no hagas ruido, acuérdate que está cansado. Acuérdense que el papá está cansado, entonces nadie hable. Entonces los niños aprenden eso y aprenden a someterse. Así es, tal cual lo estás diciendo. Y entonces es como una cascada, ¿no? Es como una cascada y por eso se va reproduciendo la violencia, se va alimentando y se va reproduciendo. El chiste es que cuando tú te das cuenta que llevas ya mucho tiempo viviendo en una relación así, que has intentado muchas cosas, que has intentado el diálogo, que a lo mejor él ya te dijo muchas veces que va a cambiar, porque así funciona el ciclo de la violencia, ¿no? Hay un momento de tensión, luego hay explosiones y luego viene el perdón y la luna de miel, ¿no? Yo trato de compensar este exabrupto que tuve, este malentendido a veces dicen, etcétera. Pero no hay un cambio real. Esto se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando estás metida en una situación así, es importante que puedas, uno, pedir ayuda, pero aceptar que las cosas no van a cambiar y que lo que tienes que hacer es encontrar las estrategias, las herramientas para poder terminar esa relación y salirte de ahí.
que por más amor que tengas, paciencia que tengas, si la otra persona no está dispuesta a cambiar y hay un trabajo importante para que estos cambios sean reales, esto se va a ir repitiendo, repitiendo y repitiendo y la violencia va a escalar. Nadie piensa, nadie cree que va a vivir una relación de violencia. Y uno de los mayores riesgos es pensar que a ti no te va a pasar, que eso le pasa a otras personas. Porque entonces te da miedo pedir ayuda, te da miedo decir estoy pasando esta situación. Y además es importante darnos cuenta que estos son procesos en donde normalmente una mujer que quiere salir de una situación de violencia lo intenta varias veces, no porque sea tonta, no porque no se quiera a sí misma, porque muchas veces dicen eso, ¿no? Te quedas en una relación porque no te quieres. No, es que no es tan fácil porque hay muchas cosas que se están jugando ahí. Tú estás buscando de qué manera mantener esa familia que te dijeron y que pensaste que era el sueño de tu realización, porque te explicaron que a lo mejor una mujer inteligente sabe manejar al marido y entonces tú piensas que con lo que hagas o dejes de hacer vas a contener esa violencia. Entonces, no es que no te quieras, es que hay una situación que te hace ver la realidad de una manera distinta. Y además se va generando porque la violencia, y sobre todo la violencia psicológica, nos va modificando la manera en la que percibimos la realidad y a nosotras mismas. Y se genera esto que conocemos como indefensión aprendida o adquirida. ¿Qué es o qué es? Que quiere decir que te sientes indefensa, es decir, que ya has hecho muchas cosas y no hay manera de salir, que no vas a poder lograrlo, que es verdad que eres tonta, que no sabes, que no puedes vivir sin él, porque además en todos estos roles y estereotipos, a lo mejor tú estás en una relación en la que él tiene el control del dinero. Sí, claro. ¿Y qué hace una mujer que dice, si me salgo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué voy a comer? Y si te amenazan con que se van a quedar con los hijos, sí, y que nadie te va a creer porque tú estás loca, eres una tóxica, eres exagerada. Todo esto va generando esta percepción de que no tienes de otra. Lo importante es que te des cuenta que sí tienes de otra, que es difícil asumir que las cosas ya no van a funcionar y que tienes que pedir ayuda. No porque no puedas, sino porque estás en una situación en la que el apoyo, la mirada de otras personas van a permitir salir de este ciclo de violencia, de este agujero en el que de pronto se vuelve muy difícil encontrar alternativas, ¿no? Sí. Y al final de este programa, bueno, al final de esta plática, quiero platicar contigo sobre la fundación que tú tienes, pero no me quiero desviar, pero quiero que sepan a las personas que nos ven que espérense a escuchar eso que es bien importante porque tú tienes muchas alternativas que puedes presentar. Pero a ver, ¿por qué es que una mujer cae en las garras de una persona así? ¿Cómo te envuelve? ¿Qué hace para que no veas que estás metiéndote en las fauces del león? Qué buena pregunta, porque ¿sabes qué es lo que hace normalmente? Cumple muchas de esas promesas del amor romántico. Es encantador, es caballeroso, te quiere solucionar todo. Claro, y en un primer momento que te quiera solucionar todo parece lo más romántico del mundo. Pero de repente te das cuenta que ese quererte solucionar todo y solucionarte todo te va dejando sin herramientas, sin posibilidad de decidir, de aprender, de moverte, te va controlando. Te dice que no quiere a nadie más que a ti, te quiere para él todo el tiempo, solo quiere estar contigo. Y entonces te vas aislando, vas dejando de ver a tus amigas, a tu familia. Entonces es un proceso paulatino. Por eso te decía que muchas de estas cosas que después vemos que son violencia, en un primer momento hasta las queremos, las deseamos. Sí, te sientes que estás con un hombre que te está protegiendo. Dices, ay, qué rico, es como si fuera un papá, me cuida, me protege y entonces, ay, pues me puedo enamorar bien fácil. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Es como un papá. Claro, pero un papá va a cuidar a sus hijas y a sus hijos porque son chiquitos, porque no tienen todavía desarrollada la capacidad de moverse de manera autónoma, de resolver problemas, de sostenerse, de decidir. Quiere decir que te está infantilizando. Y entonces pasa como con un papá. Le vas a pedir permiso, te va o no a dar permiso, va a decidir qué es lo que tienes que hacer.
va a querer controlar tu vida. Entonces no hay una relación de pares. Cuando hablamos de pareja, es pareja. Se supondría que tendríamos que hablar de dos personas adultas, autónomas, que son capaces de negociar, de dialogar. Qué importante lo que acabas de decir, de negociar. Eso quiere decir que si estás con una persona y le puedes decir, oye, a mí no me gusta comer pizza. Y el otro te dice, es que yo amo la pizza. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal si pedimos unas tortas y una pizza y entonces comemos mitad y mitad? Eso es negociar. El no negociar es, te callas, no pedimos pizza y pedimos tortas porque lo que tú estás pidiendo es estúpido. Así es. Y tú cállate porque no sabes de esas cosas. Sí, por ejemplo. Tu opinión no cuenta. Y negociar, por ejemplo, implica también negociar en términos de dinero. Y fíjate, tradicionalmente pensamos que hablar de temas de dinero, eso está peleado con el amor, ¿no? Si hay amor verdadero, tienes que confiar ciegamente. Y entonces no puedes hablar de dinero. Y entonces no llegas a negociaciones. ¿Y por qué habría que negociar? Porque como toda institución, la institución de la familia, en donde hay también un ingrediente económico importante, pues tendría que distribuirse no solamente el trabajo y las labores, sino el resultado de eso. Pero fíjate, se pensó por mucho tiempo que cuidar de la casa y de los hijos es algo de la naturaleza de las mujeres, por eso no es trabajo. Y fíjate hasta dónde llega esto y cómo podemos verlo claramente cuando ahora, por ejemplo, está afortunadamente el movimiento de las trabajadoras del hogar, liderado por Marcelina, ¿no? Y normalmente cuando una persona trabaja en nuestras casas, decimos es la señora que me ayuda. ¿Por qué decimos la señora que me ayuda? Porque si las labores del hogar me corresponden a mí por ser mujer y es algo aparentemente de la naturaleza, entonces no es trabajo, es mi responsabilidad innata. Y entonces otra mujer viene, normalmente otra mujer, pero también hombres, a ayudarme a eso que me corresponde. Yo les pregunto, ¿cuántas veces han escuchado que alguien diga, es la diseñadora o el diseñador que me ayuda en mi empresa, la contadora que me ayuda en mi empresa? No, nadie dice eso, ¿verdad? Dices, es mi contadora. La contadora que trabaja en la empresa. Sí. Bueno, pues es la trabajadora del hogar, es la señora o el señor que trabajan en mi casa. Claro, y que me ayuda. Podrías decir que nos ayuda. Pues que trabaja aquí. Que trabaja aquí. Pero si lo quieres decir, bueno, yo lo digo así porque es el slang que uso. Ok. Sí. Pero entonces, no, me ayuda. Nos ayuda Así es. a toda la familia. A toda la familia. Incluidos los hijos, incluido el marido, incluidos todos. O sea, ella trabaja en la casa y ayuda a toda la familia. Porque si esa persona no estaría, entonces tendríamos todos una responsabilidad. Así es, así es. Y el marido tal vez tendría que cocinar los lunes y yo los miércoles y el hijo mayor los jueves. Así es. Y se trata podemos dividir las tareas y las labores como cada quien quiera, ¿no? Lo importante es si se están reconociendo todos los trabajos como valiosos, porque normalmente los trabajos de cuidados no se reconocen, no los vemos y ni siquiera los contabilizamos. Sí, ¿no? Exactamente. Híjole, qué importante que una mujer o un hombre pueda ver eso. Porque en lo que yo he visto y estudiado y aprendido es que una mujer cree que no hay violencia y cree que ella está mal y que está loca y que, pues sí, es que yo no tuve la cena a tiempo y pues me merecí la gritoniza. Entonces, qué importante ver. Y ni modo, ser valiente y duele y trae culpa y trae miedo y trae, culpa es la palabra creo que más grande de chin, ¿cómo llevo aquí tantos años permitiendo esto? Pero ahora, ya que estás ahí en esa relación, ¿cómo le haces para salirte? ¿Cómo le haces? Porque estás con un hombre que es encantador, guapo, simpático, inteligente, posiblemente exitoso. Y entonces está la mujer diciendo, ¿cómo voy a dejar esta joya? ¿Cómo voy a dejar este hombre que me mantiene, que me ayuda a vivir tranquila? Yo no me preocupo, o sí me preocupo y trabajo, pero él se hace cargo de lo duro. ¿Cómo puede una mujer quitarse esta idea de cómo voy a dejar ir esta joya? Si te das cuenta, fíjate, lo que estás describiendo además se parece al cuento de La Bella y la Bestia, en donde está todo este castillo maravilloso, ¿no?
O sea, la bestia vive en un castillo, tienes la ropa, tienes a todos los que están ahí a tu servicio, pero el costo es altísimo. El costo es altísimo porque cada vez te vas sintiendo menos valiosa. Puedes tener cuadros de depresión, no porque seas depresiva, sino porque estás tan encerrada, tan devaluada, que evidentemente parte de los efectos tienen que ver con que te sientes deprimida, con que ya no te reconoces, piensas que no eres valiosa. Fíjate, hay un estudio muy interesante de una psicoanalista que compara los efectos de la violencia de un veterano de guerra, una víctima de violencia sexual y una víctima de violencia familiar. Porque son violencias progresivas, van aumentando, son sistemáticas, es decir, se repiten en el tiempo y van haciéndote sentir que no tienes de otra, que eso es lo que te tocó vivir, que la otra persona es una joya y tú no vales nada, que te está haciendo el favor por estar contigo, que tú ya eres grande, fea, ya no cumples el estereotipo de belleza y que te está haciendo el enorme favor de que sigas estando ahí. Sí. Híjole. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer, darte cuenta que tienes derecho no solamente a sobrevivir, sino a vivir plenamente. Que el amor no significa sumisión, opresión, menosprecio, hacer que la otra persona no valga, tenerte que someter, que te controlen, que el amor desde el respeto tendría que ayudarnos a crecer, a vivir plenamente, a ser personas más creativas, a contribuir en la sociedad todas y todos de manera participativa y no a devaluarte, a hacerte sentir cada vez peor, ¿no? Y para esto es importante reconocer que necesitas ayuda, y reconocer que necesitas ayuda es un acto de muchísima valentía, de mucho valor, es un acto de fortaleza. A mí me gusta explicar todo esto con el mal del tallerista. ¿Qué significa? Que cuando un pintor, una pintora están en el detalle del cuadro, pues están viendo el detalle del cuadro, ¿no? Pueden ver la textura, las tonalidades con mucha precisión, pero no pueden ver el cuadro completo. Y la gente que estamos lejos, afuera, podemos ver el cuadro completo, pero no podemos ver el detalle. Por eso pedir ayuda también es importante, porque este diálogo y esta posibilidad de ver el cuadro completo, pero también de hacer válido eso que la persona está viviendo, es lo que te va a permitir encontrar las alternativas para salir de ahí, encontrar y construir las alternativas para salir de ahí. Okay. Y otra cosa muy importante es darte crédito, darle valor a lo que estás pensando y sintiendo. Porque dentro de la violencia psicológica te han hecho creer que no sabes pensar, que lo que dices no es verdad, estás exagerando y a veces sientes en el cuerpo que no te sientes bien, que no estás bien, pero no puedes expresarlo y explicarlo y entonces piensas que no vale. Entonces, si tú te das crédito y valor a esa incomodidad, es más fácil que puedas decir, esto no es para mí, esto me está haciendo daño. Y necesito salir de aquí, necesito ayuda. Por eso buscar atención es muy importante y volver a establecer contacto con la gente que te quiere a tu alrededor. A veces ya lo hiciste una vez y lo haces varias veces y entonces ya te da pena volver a ir, ¿no? Y por eso necesitamos que las personas que estamos alrededor seamos lo suficientemente sensibles, empáticas e inteligentes para darnos cuenta que es todo un proceso. Y que lo mejor que podemos hacer es acompañar a la persona a que tome decisiones, a hacer su lugar seguro para que pueda venir con nosotras una y mil veces, tantas veces como necesite para expresarse, ayudarle a buscar ayuda profesional, darle valor a lo que está diciendo y creerle, no darle consejos y decirle lo que tiene que hacer, porque es una vez más decirle, tú no sabes, tú no puedes, ¿no? Una cosa es darle opciones y que ella decida, y otra es decirle lo que tiene que hacer, porque además nosotros no estamos metidas ahí. Ella mejor que nadie sabe cómo es la situación. Sí, sí. Si yo tengo una clienta, bueno, he tenido muchas personas que vienen a mí en búsqueda de ayuda con este tema y muchas personas me dicen, es que ya le conté a mi amiga 50 veces y mi amiga ya me dijo que ya está harta de escuchar la misma historia durante años y que yo no lo acabo dejando. Pero Dani, no lo puedo dejar.
No puedo, no sé qué me pasa, no puedo. Estoy atorada, congelada, así. Entonces, a esa persona, ¿qué tiene que hacer para dar el paso? Primero, ayudarle a confiar en sí misma, a que se dé cuenta que sí puede vivir de otra manera y a ver cuáles son esos como hilos en sus creencias que la siguen enganchando ahí, que la hacen creer, porque es una creencia, que no puede vivir sin él. Ok, sí. ¿Y qué le dirías a esa misma persona? ¿Qué hay del otro lado? Porque dice, no, mira, yo estoy aquí tranquila. Trabajo, yo también aporto, pero no me preocupo porque si hay deudas, yo sé que se hace cargo y tenemos un techo sobre él. ¿Qué hay del otro lado? Es interesante ¿Qué qué hay gana? del otro lado, ¿no? Porque, ¿a qué te refieres del otro lado? O sea, ¿de la otra persona Sí. o...? No. Ah. Una persona que que es una víctima de toxicidad, de violencia, de narcisismo y que no ha dejado esa pareja porque dice, es que del otro lado voy a estar sola, es que del otro lado nadie me va a apoyar, es que aquí por lo menos me apoyan, es que aquí por lo menos estoy cuidada y del otro lado voy a estar sola y abandonada, como perro callejero. Entonces, ¿qué hay del otro lado? Cuando tú hace ratito me dices, es que el precio es muy caro de vivir en el castillo de la bella, ¿qué hay cuando la bella se sale del castillo? Cuando la bella se sale del castillo hay libertad. Hay posibilidad de moverte a donde tú quieras, de descubrir nuevas cosas, de poder entrar y salir, de tomar tus propias decisiones, de darte cuenta de todos los recursos y capacidades que tienes y todas las cosas que están ahí en el mundo para ti, que hay mucha gente que para acompañarte y a veces colaborar contigo y ayudarte no te pide que te anules, no te lastima, no te habla mal, no te grita, no te maltrata. Porque eso en realidad no es cuidado. Sí. Habría que cuestionar todas estas cosas que piensas que tienes. Que me apoya, pues habrá que ver que te apoya para qué, cómo, cuándo, qué implica para ti, cómo te hace sentir. Tienes que pagar algo a cambio por ese apoyo, y me refiero no nada más económicamente, ¿no? Emocionalmente. Es que está junto a mí, sí está junto a ti, pero ¿cómo te hace sentir cuando está junto a ti? En fin, una serie de cosas. ¿Y qué hay del otro lado? Pues justamente lo contrario, ¿no? La posibilidad de establecer vínculos donde no tengas que sentirte que eres nada para que la otra persona se sienta bien, donde tienes que dejar de pensar en qué necesitas, qué te gusta, para solo pensar en qué quiere y qué necesita y qué le gusta a él, etcétera, etcétera. Exactamente, claro. Y me haces pensar lo que hablábamos tú y el otro día, es que una persona que esté en una relación así tóxica, para que él no se enoje, calmen la voz, todo tranquilo, que la casa esté perfecta, que la comida esté calientita y rica y en la sal del punto perfecto, que en las mesas esté ta. Todo eso, ella tiene que olvidarse de quién es. Así es. Para poder presentar la persona adecuada para que el otro no se enoje. Así es. Por eso cuando logras salir de una relación así, tienes que reconocerte. O sea, no solamente la palabra usada como en dos sentidos, ¿no? Volver a conocerte, ver quién eres, qué quieres, qué te gusta, pero también reconocer, darle valor a lo que eres, a lo que sabes, a lo que te gusta, a tus recursos, y entonces reconstruir la vida, ¿no? Por eso, cuando una mujer termina una relación de violencia, es un momento en el que hay que acompañarla a que pueda redescubrirse y volver a pensarse, volver a pensar qué quiere del mundo, qué quiere de las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso largo porque llevas mucho tiempo acostumbrada a vivir de alguna manera a la defensiva y pensando en todas las necesidades que tienen los demás y no en mirarte a ti. Es un proceso paulatino. Claro. Y también hay un tema que es que te vuelves medio loco, o sea, no lo quiero decir en un mal plan, pero te pierdes la coherencia porque es te amo y te odio. Sí. Y te amo y te odio. Entonces te traigo flores y luego te maltrato y luego te traigo flores otra vez y luego te maltrato y eso trae locura. Que eso también está
romantizado e idealizado, porque tú fíjate en todas las películas, en las canciones, en todo, está esta idea de que el amor tiene que ser así, este amor pasional en donde no hay nada mejor que la reconciliación, ¿no? Entonces te trato mal, te lastimo, nos peleamos, nos gritamos, pero luego viene la reconciliación, ¿no? Y eso es un estire y afloje tremendo que va lastimando la relación, va lastimando a las personas que están en esa relación, y eso no es amor, no tendría que ser así, ¿no? ¿Y qué pasa con los hijos, con los niños que crecen en un hogar así? Los niños, los hijos, las niñas y los niños que viven en un entorno así están siendo víctimas directas de la violencia. Antes se pensaba que eran víctimas indirectas, pero hoy sabemos que no, que tienen todos los efectos de la violencia. ¿Por qué? Porque imagínate, vivir en un ambiente así, estás todo el tiempo a la defensiva, tratando de cuidar a tu mamá, tratando de cuidarte aquí, que tu papá no se enoje, que no estallen. Entonces, todo eso va teniendo también secuelas, consecuencias y efectos en tu propio desarrollo. Tu capacidad de concentración, de vivir tranquilo, de ser cuidada y cuidado en la infancia. Todo eso se ve vulnerado y lastimado. Y además, pues aprendes a que los vínculos afectivos están llenos de violencia. Sí, sí. ¿Qué pueden hacer unos niños que tal vez ya ahorita sean adultos y que estén viendo este programa y que digan, así era mi infancia, así eran mis papás y yo no puedo tener una relación sana? Cuando es muy difícil cambiar lo que decíamos, pero no es imposible. Las personas tenemos esta enorme capacidad de reaprendizaje. No podemos cambiar el pasado, pero sí cómo vemos el pasado y qué vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Qué queremos hacer distinto? Y para eso, pues hay que pedir apoyo, hay que informarse, hay que trabajar internamente y darnos cuenta que se puede hacer de otra manera, ¿no? Y esto lo digo para las mujeres y para los hombres, porque no es un tema de buenos y malos, malas y buenas, es un tema de muchas creencias que han sido transmitidas de generación en generación, que nos han hecho malentender lo que es el amor y las relaciones. Y podemos cambiarlo, ¿no? Hay algunas organizaciones, entre esas conozco bien el trabajo de Gendes con G, AC, que trabaja con los hombres, ¿no? Les dan atención psicológica individual, tienen grupos en donde hablan de estos temas, tienen investigación, tienen metodología, porque a lo mejor eres un hombre que te estás dando cuenta que estás ejerciendo violencia y que ya no quieres hacerlo y que quieres aprender y vincularte de otra manera. Las conductas machistas violentas no solamente afectan a las mujeres, también afectan a los hombres. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos de los conflictos entre los hombres tienen que ver con la reproducción de conductas machistas, en donde tienen que demostrar que no tienen miedo, que son exitosos, que son proveedores. Ahora, por ejemplo, la cultura del narcotráfico también va alimentando estas cosas que los ponen en riesgo. Muchos de los homicidios tienen que ver con ajustes de cuentas de todo tipo, porque han aprendido a resolver los conflictos a través de la violencia y la agresión. Y eso es aprendido, eso no tiene que ser así, ¿no? Dentro de los índices de homicidios tenemos que pues el más alto son los homicidios de asesinatos de hombres a hombres, después hombres a mujeres y después el resto. Esto nos está indicando no que los hombres son malos por naturaleza, eso no es así, sino que los hemos educado y toda la cultura está puesta en favorecer, fortalecer y alimentar esas conductas violentas que pueden llegar hasta eso, ¿no? Hasta el homicidio. Fíjate que qué padre que lo sacas, porque han llegado a mí personas y voy a tener pronto una entrevista con un hombre que se llama Álvaro, que tiene un círculo de hombres. Sí. Y a mí creo que tú lo conoces. Sí. Y ellos también hacen un trabajo sensacional con los círculos de hombres. Me parece genial. Y no es el único. También toma la Barbón. Checo cada vez hay más. Sí, eso da mucho gusto. Es un espacio para los hombres en que se juntan hombres y hablan de su emocionalidad. Sí. De lo que les está pasando. Y eso vale oro molido en polvo porque no existía. No existía. Entonces, qué genial que estén abriéndose espacios para mujeres y para hombres y donde podemos llegar y hablar y pedir ayuda y decir, no eres el único, yo estoy pasando por lo mismo.
¿Y qué hacemos? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y yo qué hice? Y abre los ojos. ¿Y cómo podemos llegar a relaciones igualitarias? Que eso no quiere decir que todas las personas seamos iguales, pero que la diferencia no sea una justificación para la violencia, la opresión y la sumisión, ¿no? Exacto. Cuéntame de la fundación en la que trabajas, porque esa es la salida. Sí. Hay muchas fundaciones así, entonces pongan atención porque es un lugar en el que puedes acudir en caso estás en estado de emergencia, tienes el agua hasta acá, no sabes qué hacer y dices, estoy sola, no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Si me salgo me muero de hambre y de frío. Sí. ¿Qué hago? Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia es una organización de la sociedad civil, no es la única, formamos parte de la Red Nacional de Refugios y existen otras redes y otras organizaciones que se dedican a lo mismo. Y lo que hacemos es dar atención gratuita a mujeres, sus hijas e hijos que están en situación de violencia o que creen que están en situación de violencia y pueden comunicarse con nosotras para encontrar alternativas, para decir, me está pasando esto y quiero vivir de otra manera y no encuentro cómo. La atención que damos, que como les digo es gratuita, es atención psicológica, es decir, terapias especializadas para las adultas, para las niñas, los niños y adolescentes. Hay atención jurídica, asesoría jurídica y en trabajo social, que eso quiere decir todos los trámites que tienen que ver con escuelas, con el INE, con certificados, etcétera, y con el trabajo, la posibilidad de trabajar. Y existen también los refugios, que los refugios son casas que tienen todo lo que una casa digna tiene para que puedas vivir en calma y en paz. Son direcciones confidenciales para que puedan resguardarse, porque ahí van mujeres, a veces con sus hijos e hijas, que su vida y su integridad está en riesgo. Entonces, además de tener este espacio seguro, en donde pueden por primera vez en mucho tiempo dormir tranquilas, sin estar a la defensiva, hay todo un equipo, un grupo de personas con formación multidisciplinaria, eso es abogadas, psicólogas infantiles, trabajadoras sociales, enfermeras, doctora, nutrióloga, maestra, pedagoga, que van a estar ahí para acompañarte a que puedas reconocer qué fue lo que pasó, cómo llegaste ahí en una relación que era de amor. Y después, además de identificar lo que pasó, sanar las secuelas y las consecuencias de la violencia y hacer un plan de vida libre de violencia. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los recursos que tengo? ¿Qué opciones hay para construir este plan de violencia, este plan de vida libre de violencia? Y bueno, es importante decir que muchas mujeres tienen miedo de ir a lugares como estos porque a lo mejor tienen un trabajo y tienen miedo de perderlo. Y es importante decirles que lo que hacemos es ponernos en contacto con sus empleadores para que no pierdan el trabajo. Con las niñas y los niños que no pierdan el ciclo escolar, porque tenemos maestras y pedagogas que van a dar seguimiento a los planes educativos en contacto con las escuelas y que no pierdan el ciclo escolar. Hay talleres laborales para que puedan empezar un emprendimiento, una bolsa de trabajo, y una vez que salen de este tiempo en el que están en el refugio, se da seguimiento otra vez en centro externo. Eso es que van a tener atención gratuita por un año más. De tal manera que puedan, pues como les decía, ya no sobrevivir, sino vivir plenamente, tomar decisiones de manera autónoma. Es importante decir que no obligamos a que denuncien. La denuncia es una consecuencia en muchos de los casos. A veces no es el camino. Acompañamos a las mujeres a que ellas tomen decisiones informadas, porque, por supuesto, son mujeres inteligentes, valientes, que solamente necesitan apoyo temporal, que necesitan información para tomar decisiones y vivir de otra manera. Uh-huh. Y además, por lo que escucho, ellas tienen la patria potestad de sus hijos, no es que se los puedan quitar. Bueno, eso es parte de las gestiones que hacemos. Depende de cada uno de los casos, pero sí, lo importante es que puedan continuar con, pues,
la vinculación con sus hijas e hijos. Claro, claro. Aprender además a vincularse de otra manera, porque muchas veces hemos aprendido a relacionarnos de manera violenta y parte de lo que se hace es reflexionar en torno a todas las violencias normalizadas para darnos cuenta que podemos relacionarnos afectivamente de otra manera y sin violencia. Sí, sí, para que no vuelvas a caer con el siguiente galán que se te presente, que sea igual, sino que ya sepas, aprendas la lección. Ahora, fíjate, es importante hacer esta reflexión. El INEGI hace una encuesta que se llama la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares, que es la ENDIRE. La última es del 2021 y mide todas estas cosas. Y dentro de los datos que nos da hay uno que me parece muy importante, y es que del grupo de mujeres de 15 años en adelante que fue encuestado, ellas reportaron haber vivido, más de 35 millones de mujeres reportaron haber vivido al menos un evento de violencia en la vida. Wow. Eso, entre otras cosas, lo que nos dice es que vivimos en una cultura en donde se ha normalizado la violencia. Eso es muy importante entenderlo, porque quiere decir que cuando una mujer sale de una relación de violencia, sale de un espacio de refugio o no, solamente de una relación de violencia, pues lo más probable es que se va a volver a encontrar con situaciones de violencia. No es que ella las busque, no es que ella las atraiga, es que se va a encontrar con eso porque es lo que está normalizado. Claro. La diferencia está en que va a poder identificar y va a poder tomar decisiones en su momento. Antes no lo veía porque pensaba que era normal, porque pensaba que toda la gente se relaciona así, que es natural que los hombres reaccionen de esta manera y las mujeres de otra, pero cuando te das cuenta que no, que son conductas aprendidas y que son una decisión, que si queremos podemos aprender a decidir de otra manera, a detenernos un poco antes de violentar a la otra persona y hacerla responsable de nuestras agresiones, entonces te das cuenta que se puede vivir de otra manera. Sí, pero te voy a hacer una pregunta que es muy etiqueta, es una etiqueta. Sí, sí. Pero es lo que se dice, es lo que todo el mundo dice. Todos los hombres son iguales. Todos son violentos, todos pintan el cuerno. ¿Para qué me voy a mover si todos son iguales? Yo creo que hay que huirle a estas categorizaciones de todo o nada, porque son mentira y no nos ayudan a entender, ¿no? Sí podemos entender lo que te decía, que dentro de la cultura patriarcal tradicional, pues se fomenta más ciertas cosas en los hombres, se ha permitido ciertas conductas en los hombres y se ha fomentado otras en las mujeres, pero todas las personas somos diferentes. Y entonces, todo esto que digo nos ayuda a entender los fenómenos sociales. Pero después hay que ir tal cual al caso por caso para ver cada persona y cada dinámica, dónde están las relaciones de poder atravesando, cuáles son las creencias que me hacen minimizar y justificar la violencia para ejercerla o para permitirla. Y entonces hay que ir con mucho caso viendo a cada persona en particular. Ni todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres son iguales, ni todas las personas somos iguales. Eso nos lleva también, que nos llevaría mucho tiempo hablar de esto, pero a otras violencias y a otras opresiones, porque aún entre mujeres existen muchas discriminaciones, muchas desigualdades. No es lo mismo una mujer que ha vivido en la ciudad, en cierto contexto social y económico, que una mujer que no ha tenido oportunidades y que ha sido racializada porque pertenece a un pueblo originario, que a una mujer que tiene ciertas características físicas, etcétera, etcétera. Y a un hombre igual, ¿no? Un hombre que ha sido racializado, que ha sido menospreciado y tiene menos oportunidades porque no ha tenido acceso a la educación. En fin, se va haciendo mucho más complejo y esto nos lleva a ver Patricia Hill Collins, entre otras feministas, han hablado ella habló de la matriz de las opresiones, que entonces mete en toda esta ecuación para tratar de entender todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Y por eso, una vez más, el hecho de que seamos diferentes, pues enriquece el mundo y no tendría por qué ser el pretexto para someterte, discriminarte, etcétera, ¿no? Claro. Y pensar, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Esa cosa de ponernos como si fuéramos una misma cosa, no nos está permitiendo vernos y reconocernos. Es una forma de violentarnos. Sí,
Claro, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad. Esta plática ha sido increíble. He aprendido un montón, gracias. Y bueno, dime una cosa, ¿tú tienes algo más que añadir que se me haya ido a preguntarte? No, bueno, primero volver a agradecerte. Para mí es increíble hablar de estos temas porque además siempre aprendo algo nuevo. Al platicar contigo voy descubriendo más cosas, ¿no? Y solamente que si estás viviendo violencia o crees que estás viviendo violencia, no te quedes sola, pregunta, acércate a nosotras o a alguna otra institución que se dedique de manera profesional y especializada a estos temas, que tienes derecho a vivir de otra manera. Y si piensas y te das cuenta que estás ejerciendo violencia, hay organizaciones como los grupos de hombres de Álvaro, que ya conocerán, está Gendes, hay otras organizaciones a las que puedes acercarte para ver cómo puedes vivir también de otra manera. Claro. Yo quisiera, como para resumir, decir, a ver, número 1, si estás con un hombre violento o con una mujer violenta, no te culpes. Así es. Estás ahí porque fuiste envuelta o envuelto. Posiblemente también tú tengas que aprender algo de ti. Posiblemente, es más, yo creo que seguro, tienes que aprender de por qué me involucré en esta relación. Yo qué tengo que aprender de mí de esto. Sí. Número 2, observa qué estás viviendo. Si es una persona a la que le tienes miedo, si entra a la casa y todo se crispa y todo se pone tenso, si ahí viene papá, rápido, recojan rápido, limpien rápido, cállense. Si sientes que sientes que tienes la razón, pero estás confundida, pero no sabes, pero ya no sabes ni quién eres y no puedes tomar una decisión sin que el mundo se vuelva al revés, foco rojo. Sí. Y no estás sola, está en estas fundaciones, está en estos lugares en los que te contienen, en los que te dan información, tienes derechos legales, tienes derechos como mujer o como hombre, individuo, y abre bien los ojotes y pon atención, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con eso y me parece que es importantísimo esto que hemos estado hablando y me parece que es importantísimo que todas las personas que estén en una relación de violencia, que hayan vivido una relación de violencia, que hayan tenido papás violentos, que se atrevan a investigar qué pasa, qué hago, cómo mejoro mi vida, porque el ver y el abrir las posibilidades de echarte un clavado en lo más profundo de ti y pues tocar el miedo y el dolor, lo único que te hace es impulsarte para arriba, te impulsa a ser mejor, a ser más libre, y vivir el dolor es la manera de atravesarlo. Así es. Hacer como que no existe no es cierto, no hace que se mejore. Al contrario, crece. Sí, hay una frase de mí en inglés que me encanta que es the only way out is in. O sea, la única manera de salir de la tristeza, la depresión, el miedo, la rabia, el resentimiento es para adentro. Sí. Es reconocer que siento, reconocer que me pasa a mí, que vivo, y entonces apretarte el cinturón, hacer cara de valiente, no vomitarse en el camino y entrarle a la vida. Así es. ¿Verdad? Entrarle a la vida, de eso se trata. De vivir. De vivir plenamente. Sí, de vivir. Qué bonito. Ay, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Marilu, gracias. Y yo voy a dejar aquí todos los datos de todas las fundaciones que me estás diciendo. Si alguien te quiere contactar, que se conecte a través de tu Instagram. Sí, es @marilurrazo con /S y @espaciomujeres. Ok, perfecto. Pues gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes que se conectaron. Gracias por darnos su tiempo, porque si no fuera por ustedes, nosotros no seríamos nada. Y bueno, pues les pido por favor que se inscriban al canal, porque eso me permite a mí crecer, que le den like para que se me sube el ego y que lo compartan. Esa es la más importante, porque nunca sabes a quién le vas a ayudar. Nunca sabes a quién le va a llegar esta información y va a decir, les cae un centenario en la cabeza. Entonces, gracias. Muchos besos. Hasta luego y gracias.